Vamos a empezar la grabación de la sesión para que la tengamos ahí guardadita y podamos consultarla más adelante. Eh, pues nada, vamos a iniciar el estudio del día de hoy. Seguimos estudiando acerca de la persona del Señor Jesús. Eh, Varias cosas que quería decirle ahí, tuve un problemita con mi presentación, así que pues tomé un poco de la presentación de la semana pasada como para poder darle continuidad. Y entonces vamos a presentar, vamos a comenzar con la presentación, ¿no? ¿Me avisan cuando la vean? Sí la vemos. Listo. Entonces, la semana pasada nosotros estuvimos revisando y comenzamos a hablar acerca de la persona del Señor Jesucristo. Creo que una de las cosas que son más importantes acerca de lo que estuvimos estudiando, comenzar a entender un poco, y creo que es bastante difícil, ¿no? El hecho de poder separar entre quién es Jesucristo el hombre y quién es Jesús o el Cristo o la divinidad de Dios metida dentro del hombre. Teníamos algunos comentarios acerca de cómo pasaba esto. Estuvimos hablando al final del día de quién era Jesús antes de venir a esta tierra. Estuvimos viendo también acerca del importante trabajo que le delegó, digamos, a las personas de la Virgen María y a José, su padre natural acá en esta tierra. Estuvimos viendo quiénes eran ellos, por qué esto se tenía que ver con nosotros y cuál fue el propósito acerca de esto. Estuvimos hablando acerca de la concepción de Jesús dentro del vientre de María, y cómo Dios la escogió a ella o a ellos, en este caso, para poder ser los padres naturales en esta tierra, y todo el sacrificio que eso representó para ellos, los retos que representó para ellos en las situaciones geográficas e históricas del momento en el que les estaba tocando vivir. Y vimos y hablábamos un poco acerca de quién era Jesús, digamos, desde el Antiguo Testamento, desde hecho, desde la eternidad pasada, ¿no? Hablábamos, por ejemplo, de que Jesús es conocido no solamente en el Antiguo Testamento, dice la Biblia que sus salidas son desde el inicio de los tiempos, y hablábamos acerca de la persona de Jehová, de los ejércitos, el príncipe del ejército de Jehová. Hablábamos acerca cuando se le presentó a Josué y Josué se postró para adorarle. Vimos también el ejemplo de la zarza ardiendo, cuando le dije yo soy, y justamente se repite ese patrón justamente delante del Señor, y lo vemos actuando de muchas maneras en el Antiguo Testamento, con lo cual lo que nosotros queremos dar a entender justamente en ese sentido es que Él estaba ya presente desde el inicio de los tiempos, ¿no? Y hablamos de cómo Dios, el Padre, para poder cumplir ese plan antes de poder crear todo, desprendió de sí mismo y engendró a sí mismo a su unigénito, dice la palabra, para poder hacer a través de él todas las cosas, ¿no? Y justamente le estuvimos leyendo de que todas las cosas fueron hechas para él, a través de él, por medio de él, y que todo está sustentado con el poder de su palabra. Hablábamos también cuando fuimos a ver, por ejemplo, el libro de Juan, en el capítulo 1, versículo 1, dice Juan, que en el principio, dice exactamente así, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, y todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Así que al final del día, nosotros estudiamos justamente de quién era el Señor Jesús, como ser divino, el Cristo, pero por otro lado estamos queriendo aprender un poco acerca de la humanidad de Jesús, con el propósito de tratar de entender un poco cómo Él vino a esta tierra a cumplir ese propósito que tenía, pero también a darnos a nosotros ese ejemplo, esa puerta a través del cual nosotros podemos seguirle a Él y aprender acerca de quién es Jesús acá en la tierra, qué fue lo que hizo y cómo nosotros podemos realmente tratar de seguir su ejemplo, que es justamente lo que él trata de hacernos entender a nosotros. Y quedamos justamente hablando acerca del tema de la concepción y hablamos, por ejemplo,
de cómo aquí en Hebreos 5:10 la Biblia dice, por lo cual al entrar en él, al entrar él en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no has querido, pero un cuerpo has preparado para mí. Y en ese sentido vemos que en ese justo momento, y hablábamos de cómo en Isaías, cuando estaba teniendo estaba profetizando el profeta Isaías, y sale la palabra del trono del cielo y dice, ¿quién irá por nosotros? ¿A quién enviaré? Y en ese sentido hablábamos de la asociación y el paralelismo que existe contra Apocalipsis, cuando Juan le dice que están delante de los sellos y los sellos no lo pueden abrirle porque nadie es digno de poder abrirlo. Y en ese mismo sentido, el Señor Jesús lo que dijo es, yo voy a ir, envíame a mí. Y justamente esa parte, asociándola con Hebreos 5:10, cuando le dice que le has preparado cuerpo, fue cuando justamente se dio el momento de la concepción de la persona de Jesús dentro del vientre de María la Virgen. Y aquí justamente, como dice en Mateo 1:23, he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros, que esta fue parte de la profecía que le dio, o el mensaje más bien que le dio el ángel Miguel, Gabriel, perdón, a José para que pudiese aceptar a María como tal, y no dudara de lo que estaba sucediendo para que a través de eso pudieran suceder los eventos del nacimiento del Señor Jesucristo. Sé que tenemos una tarea pendiente y vamos a entrar en unos momentos a eso, pero antes de eso, pues yo quería hablar acerca del tema de los nombres del Señor Jesucristo, porque al final de cuentas, en el versículo anterior que mirábamos de Mateo, aquí le dice, en principio le dice que le va a llamar, ¿cómo se llama? Emmanuel, pero antes de eso le dice que lo va a llamar Jesús. Y si quieren, me acompañan por favor a leer en el libro de Mateo. Vamos a ir a hablar, a leer el versículo eh, a partir del versículo 18, donde justamente hablamos acerca del nacimiento. Y vamos a leer específicamente en el versículo 19 hasta el versículo 21. Por favor, si alguien lo tiene ahí abierto y me puede ayudar a leerlo. 18 y 19. Del 18 al 21 vamos a leer. Ok. Dice, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo y todo lo que atéis en la tierra será desatado en los cielos. Es Otra vez. Mateo 1 del 18. Perdón. Sí, por favor, no hay Mateo problema. 1 del 18 al A 21. 21, así es. Dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposado María, su madre, con José, antes que se juntase, se halló que había concedido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Amén. Entonces, y más adelante, si se fijan, nosotros en el versículo que leímos anteriormente habla de que el nombre también iba a ser Emmanuel, y creo que Fernando nos hizo una pregunta relacionada al nombre de Emmanuel. Una de las respuestas que yo les daba en ese momento es que Dios se va revelando de una manera muy especial, es decir, parte de la naturaleza del Señor ha venido siendo revelada al mundo a través de ciertas facetas y de acuerdo al conocimiento que, digamos, Dios mismo se va dando a conocer a sus hijos. Si se recuerdan, cuando al primero que se le dio a conocer en este sentido fue justamente a Adán, cuando estaban en el proceso creativo, Dios se le dio a conocer con el nombre de Elohim. ¿Se acuerdan cuando dijo que estaban ellos y que habían dicho que iban a hacer al hombre? En este caso hablaban de la deidad de Dios y justamente hablaban de las tres personas, en este caso del Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. No estoy mal, eso está en Génesis, en el capítulo 3, si no estoy mal, que hablan de la creación del hombre. Perdón, no, es la desobediencia del hombre. Cuando hacen en el versículo
2, en el capítulo 1, perdón, de Génesis, en el versículo 20, en el versículo desde el versículo 25, dice: e hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastraba sobre la tierra según su especie, y vio que era bueno. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Cuando dice aquí hagamos, y cuando habla la parte de Dios en ese sentido, fue una de las primeras formas en las que Dios se reveló a nosotros los hombres, a la humanidad como tal, y en ese sentido lo hizo con Adán, y se mostró en la forma de Elohim. Elohim es la pluralidad de Dios dentro de la, digamos, dentro de la unidad de Dios mismo. No sé si me estoy dando a entender. Es decir, estamos hablando de la deidad de Dios, pero ahí estamos hablando de una de dioses en términos plural, porque la palabra es singular, pero al mismo tiempo habla de la pluralidad del nombre. ¿Sí? En ese sentido fue la primera forma en cómo se le dio a conocer. Posteriormente se le dio a conocer a Abraham como el Shaddai, como el poderoso. Después de eso se le da a conocer en ese sentido a Moisés, y quizás no estoy llevando el orden cronológico, pero se le da a conocer a Moisés como el yo soy, como el Jehová. ¿Se recuerdan? Cuando estaba justamente dentro de la zarza, y al final del día era el mismo Señor Jesús delante de Moisés, dándose a conocer en su nombre de Jehová. Y así sucesivamente, a lo largo de nosotros, vemos a lo largo de toda la Biblia, vamos viendo facetas del nombre del Señor a través del cual se va revelando a cada uno de nosotros. En el ejemplo está todo el Antiguo Testamento, pero había una parte del nombre del Señor que todavía no había sido revelado. Y justamente esa parte del nombre que todavía no había sido revelado era la parte que corresponde a esta parte del nacimiento. Cuando vino aquí a esta tierra ¿cómo se llama?, nacer a través de la Virgen María, y cuando dice que se ha revelado como Emmanuel y se ha revelado como Jesús. Pero si vamos viendo nosotros en la definición de Jesús, en hebreo sería Yehoshua, y al final de cuentas lo que ese nombre significa es Jehová Salvador. Eso es lo que significa justamente el nombre del Señor Jesús, es Jehová Salvador. Y esa es una de las cosas más interesantes que nosotros podemos entender, porque al final de cuentas, aquí lo que está sucediendo en este momento es que Dios está dando a conocer a partir de ese nombre que quizás ningún hombre había podido o hubiese tenido la capacidad para asimilarlo en sí mismo y poder hacer cumplir todas las cosas del plan de Dios que tenía para la redención de nosotros, sino a través de su propio Hijo Jesús, nacido de María la Virgen. Entonces, en ese sentido, es una de las más grandes cosas que nosotros podemos tener acerca del nombre del Señor Jesús. Y aparte de eso, está el nombre de Emmanuel, que como les decíamos, hay una parte en el que todavía no se ha dado a conocer en ese nombre y se lo va a dar a conocer en el futuro. Pero también nosotros podemos comenzar a entender que una porción de ese nombre también se ha dado a conocer a nosotros, porque el nombre Emmanuel significa Dios con nosotros. Es decir, y la primera frase que salió de parte del Señor Jesucristo cuando inició su ministerio público fue: el reino de los cielos se ha acercado. Y si la palabra Emmanuel es Dios con nosotros, y lo que él predicó al inicio de su ministerio fue el reino de los cielos se ha acercado, es justamente para hacernos valer que esa cercanía del nombre del Señor podría estar, y está de hecho para nosotros los cristianos, nosotros sus hijos, dentro de cada uno de nosotros. Entonces, volviendo en ese sentido, en cuanto a los nombres, pues estamos delante de la presencia de Jehová Salvador, porque es lo que justamente su nombre significa. Y aquí hay otras cosas importantes, porque dependiendo la forma en la que nosotros vamos viendo, de acuerdo al evangelio que estamos leyendo, nosotros podemos ir identificando cómo Dios, cómo Jesús va presentándose a través de estas diversas facetas, porque uno de los evangelios, Jesús se muestra como el Hijo de Dios. Otro de los evangelios, por ejemplo, se muestra como el Hijo del Hombre. En el otro se habla como Jesús, hijo de David. En otros casos se habla también de que Jesús, y lo vimos en las genealogías, tanto para la parte del hijo de David, como para la parte donde se le dice que es hijo de Abraham,
también se menciona en esta parte. Y es importante también el hecho de que también se habla que Jesús es la simiente de la mujer. De hecho, desde el momento en que Adán, hombre y mujer, digamos, en este caso, pecaron, y cuando le habla a la serpiente, le dice, en la simiente de la mujer pisará tu cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y está hablando de la simiente, y la simiente misma, cuando le dio la promesa a Abraham, justamente le habló de la simiente, ¿sí? Y esa simiente es esa simiente que iba a venir a ser depositada en el cuerpo de María, para que pudiese nacer de la forma en la que todos nosotros nacemos y viniera aquí a esta tierra. Entonces, si vamos y me acompañan por favor a leer Isaías 9:6, vamos a ver otra de las formas en las que Dios mismo menciona acerca de la persona de Jesucristo. Isaías capítulo 9, versículo 6. Si alguien lo tiene, por favor me puede ayudar a leerlo. Isaías 9:6, por favor. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Exactamente. Y aquí estamos hablando justamente de la persona del Señor Jesús nuevamente. Y aquí habla de nombres todavía muchos más grandes, o digamos, o facetas del nombre todavía mucho más grandes. Dice, llamará su nombre admirable, llamará su nombre consejero, le llamará su nombre Dios fuerte. Aquí mismo estamos viendo que al final del día, Jesucristo como tal, como divinidad, aún cuando nosotros estuvimos hablando la semana pasada que Él se despojó a sí mismo, y la palabra que decíamos despojarse era como encapsular, encapsuló esa naturaleza de Dios, porque aquí mismo se le reconoce como Dios fuerte, Padre eterno, refiriéndose a Jesucristo mismo y como príncipe de paz. Estamos viendo a nosotros que en este momento lo que se nos está dando es a esa dualidad. Por un lado tenemos al niño, porque justamente dice en el versículo, en esa primera parte dice, porque un niño nos es dado. Y se fijan que posteriormente dice, hijo nos es dado. Primero dice niño y después dice, perdón, un niño nos es nacido, y posteriormente dice un hijo nos es dado. En el sentido estricto de la palabra, cuando habla de que un niño nos es nacido, se está refiriendo a la humanidad del Señor Jesús. Pero cuando dice un hijo nos es dado, se refiere a la divinidad del Cristo, el Hijo de Dios, y que encierra en sí mismo tanto la naturaleza divina como la naturaleza humana. Entonces, por eso mismo es que quería un poco pararme en esta parte y que aquí pudiésemos seguir elaborando acerca del nombre de Jesucristo como tal, pero aquí lo que vemos es que estamos delante de la presencia del mismo Dios encarnado, hecho carne a través de, porque Dios le proveyó ese cuerpo para habitar y a través del cual el Espíritu Santo hizo sombra sobre la persona de María para poder que esa simiente descendiera espiritualmente y se tomara esa forma corpórea del cuerpo del Señor Jesús. Entonces, a eso se refiere cuando hablamos acerca del nombre Jehová salva, que es el nombre del Señor Jesucristo. ¿De acuerdo? Entonces, siguiendo con esto, pues vamos a entrar entonces a hablar, que fue donde nosotros nos quedamos la semana pasada, acerca del nacimiento de la persona o de la personita, si podemos decirlo de cierta manera, o del bebé Jesús que nació de la Virgen. En ese sentido, Lucas 2:1 dice que os ha nacido hoy en la ciudad de David, porque justamente entre las conversaciones que teníamos y que mostrábamos el mapa, hablábamos de que Jesucristo nació en Belén. Y Belén lo que significa al final del día, si no estoy mal, eh, es tierra de pan, si no estoy mal, que al final del día que habla de que justamente Jesús es el pan de vida. Entonces, en esa nación de Belén, en esa ciudad de Belén fue donde nació el Señor Jesucristo. Dice, os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor, en Lucas 2:11. Y Juan 1:14 dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces, aquí voy a abrir un poco el micrófono para que podamos traer parte de lo que nosotros comenzamos a estudiar
eh, individualmente, de manera que podamos compartirlo acerca de la parte del nacimiento del Señor Jesús. Entiendo que dentro de los que estudió esto está Cristian, no sé si alguien más lo hizo, pero igual la intención es que todos podamos aportar mientras estamos hablando acerca de lo que nosotros trajimos como investigación. Así que, Cristian, el micrófono es tuyo. Ok. Listo. Pues el nacimiento del Señor estuvo lleno de exabruptos de todo tipo, ¿verdad? No fue una cosa naturalmente preciosa como como lo vemos normalmente en los nacimientos navideños que normalmente nos dejan como ver algo como muy lindo, muy sublime, muy dulce y muy pacífico, ¿verdad? Y así como se ve pues esta foto de la presentación ahorita donde el niño está pues plácidamente dormido, creo que fue una de las cosas que más difíciles le tocó a sus papás y a él desde su concepción, que fue lo que hablaste la vez pasada, y el nacimiento. Pero siendo puntual, pues en el nacimiento, pues como primer punto se da una visitación angélica a María, donde le dice que el Señor la ha escogido para tener al Hijo del Dios mismo en su vientre, ¿verdad? Vamos a ver que desde el principio todo fue revelado por ángeles, ¿verdad? Siempre hubo una revelación angélica que estuvo interviniendo en todo este proceso. En lo que leímos de Mateo, los ángeles intervienen 6 veces en esto, ¿verdad? Y entonces ella al recibir una visitación angélica concibe el Espíritu Santo y pues así como habíamos visto en el versículo anterior, José decía que como era varón justo, iba a preferir escaparse de ella para no tener, me imagino yo, siendo asociado a las leyes de ese tiempo, para no tener que entregarla en manos de la ley judía para que no fuera apedreada, me imagino yo, ¿verdad? Estoy haciendo como conjeturas no estudiadas, ¿verdad? Pero me recuerdo yo que ellos entre la ley pues tenían el asunto de la que fuera atrapada en el acto de adulterio o que se le comprobara de alguna manera, me imagino yo, y que en este caso estaba embarazada, iba a ser muerta. Entonces me imagino yo que pues él quiso hacer lo mejor posible y dijo, mejor me escapo de esta, ¿verdad? Y entonces viene e interviene un ángel otra vez. El ángel lo detiene y le dice, no tengas miedo de recibir a tu esposa porque lo que ella tiene es de Dios. Después dice que pues él no tiene relaciones sexuales con María, sino hasta después del nacimiento del niño. Es decir, él respetó todo este proceso, creyendo en la santidad de todo el proceso, del embarazo y de quien iba a nacer, ¿verdad? Entonces, después de esto, pues entran en juego unos personajes que son los llamados magos del Oriente, y dice que estas personas eran probablemente científicos y estudiosos me imagino yo que más de la parte persa del reino árabe, pues porque de ese lugar hacia el oriente, pues estos son los países que están ahí. Y dice que ellos vieron una estrella y entre la estrella pues hay como mucho que hablar, ¿verdad? Algunas personas pues lo ven literalmente como una estrella tipo planeta, ¿verdad? Que los guió desde el cielo. Más en el punto donde ellos al fin lo encuentran, solo me voy a adelantar un poquito, ellos dicen que la estrella se detuvo y vieron la estrella sobre el lugar donde él estaba. Ellos dicen que ven una estrella y pues me imagino yo que siendo ellos como de corte diplomático, ¿verdad? Porque en otras partes se habla de que eran reyes sabios del oriente, entonces
ellos con el primero que van, pues es con el rey de ese lugar, es decir, como llevando un protocolo de diplomacia, de alegría e indudablemente una revelación sin duda alguna, ¿verdad? Estas personas seguramente conocían los escritos judíos de la antigüedad porque ellos tuvieron una revelación de algo que no había sido escrito en el Antiguo Testamento, sino que solo tenían seguramente o conocimiento de las profecías del Antiguo Testamento, o simplemente pues Dios por medio de un ángel se les ha revelado a ellos. De donde ellos venían es un camino bien largo y ese es otro milagro porque seguramente un viaje desde los reinos del oriente hacia ahí pues era algo que tenía que llevar días o meses. Y ellos vieron la estrella con antelación les avisó el punto en el que ellos iban a llegar a encontrar de alguna manera al niño en sus primeros días o semanas o meses de nacido. Ellos llegan, hablan con el rey y le piden, pues le notifican que vienen a ver al nuevo rey nacer, ¿verdad? Y leyendo reseñas y comentarios históricos, pues muchos le achacaban a este rey que era Herodes el Grande, que era un celoso patológico de todo lo que tenía que ver con el poder y con la caída o con algún golpe de estado hacia su persona o hacia su poder. Algunos historiadores achacan que pues mató a gente de su familia, otros dicen que mató a sus 3 hijos o a 3 de sus hijos y en asuntos de peleas de poder. Entonces estas personas llegan a decirle al rey esto, ¿verdad? Que quieren entrar a su pues, territorio de una manera, pues, ¿qué sería? Diplomática para adorar. Y el rey inmediatamente pues dice que se descompone, quiere saber qué está pasando porque él no tenía idea, le pregunta a los sabios religiosos, maestros de la ley en esa época, y le dicen, él les dice que requiere que le digan dónde van a nacer el niño. Ellos le dicen pues que según la profecía van a nacer en Belén, ¿verdad? Y él, pues con engaños y un poco ahí como de diplomacia falsa, les pide a los reyes que pues, como quien dice, les autoriza que vayan al proceso, que vayan a adorar al rey, y que al irlo a adorar, que por favor nada más lo encuentren, se lo hagan saber porque él lo va a adorar también, ¿verdad? Y esto definitivamente pues era un engaño. Ellos van a adorar al rey y después de que llegan, pues dicen, ahí es donde les digo que lo de la estrella es muy interesante porque si era una estrella tipo planeta, pues dice que la estrella se detiene encima, es decir, encima de una casa. Tuvo que haber sido como algo sobrenatural, algo muy claro, ¿verdad? Digamos, una estrella a gran altura en el cielo, pues no puede dar luz exactamente sobre una de las casas, entonces seguramente debe haber sido algo sobrenatural y muy interesante. Y algo que probablemente tal vez solo ellos veían, porque si no, pues tal vez mucha gente se hubiera alarmado de ver un fenómeno de ese tipo cuando no había luz artificial en esos lugares, pues ver algo que alumbraba sobre un lugar o una estrella o cualquier tipo de esas cosas. Pues ellos entran y le dan regalos, lo adoran, y en la noche, pues de nuevo, una intervención angelical los advierte de que no regresen al rey a decirle nada y que vayan y que sigan su camino, y ellos regresan a sus pueblos por otra parte. Al hacer esto ellos, pues invocan la furia del rey, y el rey en sus celos patológicos y en los relatos que hablan de él donde él perdía el control con este tipo de cosas, pues él dice, bueno, yo no voy a permitir que nadie que haya nacido ahorita haga que yo pierda mi reinado, y seguramente pues tuvo celos y vergüenza de que sus vecinos supieran de que su reinado ya venía a su fin por una persona que no venía de su linaje ni de su familia. Y cuenta el Evangelio de Mateo, que es el único que lo cuenta, que él mandó a matar a todos los niños que eran menores de 2 años en ese punto para evitarse
el tener que lidiar con alguien que ya estaba designado por designio divino, pues porque él consultó las escrituras, ¿verdad? A los expertos en las escrituras. Entonces él trató de terminar con algo que estaba pues divinamente designado según él porque atentaba contra su poder. Definitivamente pues esto lo que menos es a veces cuando yo oía la canción de Noche de Paz, Noche de Amor, pues realmente uno piensa en lo que vino después de eso. Para nosotros se ha vuelto algo de paz y de amor porque es cuando vino quien nos ha hecho libres. Pero todos los exabruptos que estuvieron alrededor del nacimiento del Señor fueron cosas bien accidentadas. Imagínense pues, ¿verdad? Que el Señor alrededor de su nacimiento, pues él llegó a saber en algún momento de su vida que a todos los niños, pues revisando cosas de historiadores y algunos comentarios, algunos pues hablan de números muy grandes y otros más realistas pues dicen que en censos que estaban en ese tiempo, en ese lugar, ahí había un rango que no es muy preciso también de gente habitando, pero decía que habitaban entre 300 a 1000 personas. Entonces ellos decían que de 300 a 1000 personas pues no debería haber habido más de entre 7 y 20 niños muertos, ¿verdad? Sea lo que sea, fue una matanza de vidas inocentes y entre paréntesis, pues de ahí salió el famoso Día de los Santos Inocentes, ¿verdad? Que es eh, haciendo alusión a esta matanza que fue performada por Herodes el Grande y pues en los cuales ya sea todos los libros, el Evangelio de Mateo y los comentarios históricos, pues todos lo tienen como un personaje infame. El Señor no detiene esta matanza, sino que simplemente de nuevo por medio de un ángel, otra visitación angélica interviene esto y le dice que huye a Egipto. Y ahí lo mantiene por algunos años. No dice cuántos años, ¿verdad? Hasta que llega el momento en que de nuevo un ángel vuelve a aparecérsele a José en sueños y le dice, ya puedes regresar. Al decirle que ya podía regresar, pues le dice, los que procuraban la muerte del niño ya están muertos, ¿eh? Y es decir, no era solo el rey, sino seguramente las personas que respondían a su ejército o bajo su mandato. Ellos tenían la orden de seguramente seguir buscando y averiguando si no habían más niños que habían nacido ahí. Pero dice que José, sabiendo que el hijo de Herodes el Grande eh, gobernaba en su lugar en la provincia de Judea, dice que tuvo miedo. Y al tener miedo de ir ahí, dice que pues otra vez un ángel de nuevo se le aparece y le revela que se vaya a Nazaret. Y lo interesante de esto es que en este relato, entre el versículo, digamos, entre desde donde dice nacimiento de Jesús, que es el 1:18, ¿verdad? Y desde el 2 y el capítulo 2 hasta que termina el relato del nacimiento, que es todo el capítulo 2, se cumplen 4 profecías bíblicas del Antiguo Testamento. Entonces el nacimiento de Jesús definitivamente llevaba sobrenaturalidad en él desde el momento de su concepción. Llevaba sobrenaturalidad en él por todo el cuidado angélico sobrenatural que él tuvo, ¿verdad? Que le avisaron como que si fueran celulares los ángeles, ¿verdad? O sea, ellos llegaron a avisarle en qué momento se debía mover y en qué momento debería permanecer. Y lo interesante es que José, a pesar de estar en medio de todo este mar revuelto que él no pidió estar, vemos que fue obediente y vemos que le creyó al Señor y que las visitaciones angélicas eran la guía que él tomaba para saber cuándo moverse y cuándo no moverse. Entonces imagínense sobre eso, 4 profecías del Antiguo Testamento eran llenadas en este pequeño periodo de tiempo, o bueno, tal vez no es tan pequeño, pero digamos en esta pequeña parte del relato del Evangelio, son 4 las profecías que se cumplen. Entonces el Señor, desde que nació, venía cumpliendo con la palabra que es Él mismo, ¿verdad? Que Él mismo, siendo Él la palabra y la sabiduría desde antes de la formación de este mundo, Él venía cumpliendo con las guías
de su misma persona, siendo él el verbo, siendo él Dios y la palabra misma, como lo dice Juan, ¿verdad? Y eso fue lo que encontré yo de la parte del nacimiento, ¿verdad? Como en resumen. Perfecto. Muchas gracias, Cristian. Aquí Leo tiene una pregunta, la está escribiendo en el grupo del chat. Si quieres, mientras seguimos adelante y la coloca ahí para que podamos responderla más adelante. Y gracias por la información. La realidad que justamente es así. Si vemos, y ahora vamos a ir nuevamente a la presentación como para seguir un poco el formato, pero si vemos justamente lo que acabas de mencionar, se encuentra precisamente colocado aquí en estas dos porciones del nacimiento de la Biblia, perdón, del Señor Jesucristo, contenido en tanto la versión de Lucas como la versión de Mateo que estás haciendo referencia. Y aquí hay varios datos interesantes que quisiera que nos fuésemos deteniendo así muy brevemente relacionados a justamente al cumplimiento de la profecía. Es decir, hay muchísimas profecías, de hecho, más de 100 profecías que se cumplen en la persona del Señor Jesús y son las profecías del Antiguo Testamento. Y con esto lo que se demuestra es que justamente el Nuevo Testamento es básicamente el cumplimiento del Antiguo Testamento. Y de alguna forma lo que justamente viene a entrelazar es que la totalidad de los 66 libros de la Biblia es una unidad única, valga la redundancia, en el que el Nuevo Testamento viene a complementar y a hacer efectivo y a hacer realidad lo que el Antiguo Testamento decía, y el Antiguo Testamento lo que habla es justamente de esto que iba a venir a cumplirse a través de la persona del Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento. Entonces, haciendo un poco de reflexión, y para mientras Leo, puedes escribir tu pregunta aquí en el chat para que posteriormente Cristian pueda contestarla. Yo voy a leer estas dos porciones de la Biblia para que podamos a irnos adentrando un poco en los detalles que habla acerca del nacimiento. Vamos a leer primeramente Lucas del capítulo 2 hasta quizás el versículo 20. Aquí está hasta el 17, pero si quieren voy a leerlo por acá y ustedes pueden seguirme juntamente en la lectura. Dice así, capítulo 2, versículo 1. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que en todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirineo gobernador de Siria, e iban todos los empadronados cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y de la familia de David. Aquí ya comienza la primera situación donde justamente se cumple parte de esa misma profecía, porque se recuerden de que el profeta había dicho, en Belén Efrata nacerá el niño al final del día, ¿no? Justamente de ahí va a nacer. Y la familia, es decir, José y María eran originarios de la ciudad de Galilea. Y es interesante que en ese sentido Galilea básicamente era un centro, históricamente se dice que era un centro de comercio donde había mucha gente gentiles. De hecho, se le llama Galilea de los gentiles, ¿sí? Refiriéndose que a las personas que vivían en esa localidad eran sumamente despreciadas porque no eran, por ejemplo, como las de la ciudad de Jerusalén, donde estaba el centro de la adoración a Dios a través de todos los ritos que se conocían en ese entonces. Y aquí en este caso, Dios escoge, perdón, a los padres terrenales de este lugar que se llama Galilea, justamente tratando de hacer donde se cumple aquella parte que dice de lo vil y despreciable del mundo ha tomado el Señor, ¿no? Y justamente comienza escogiendo, digamos, a los padres del Señor Jesús en vida terrena de este lugar de Galilea. Pero siguiendo, en este caso, en el versículo 4 dice que José subió de Galilea a la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén. ¿Por qué? Porque al final de cuentas la profecía decía que era de Belén donde se debía salir, y es porque de ahí eran originarios al final del día y tenían que moverse a ese lugar para poder ser empadronados. Eh, y dice en el versículo 5, para ser empadronados con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Al final, el lunes pasado estuvimos hablando acerca de esta situación donde en efecto José, de una forma muy justa, muy propia, muy caballerosa,
asume la paternidad de Jesús y de María embarazada por el Espíritu Santo, para poder, digamos, hacerse frente y hacerse responsable de la paternidad del Señor Jesús. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días del alumbramiento y dio a luz a un hijo, a su primogénito. Y aquí quiero hacer un alto, porque recordemos que hablamos que el Cristo, la persona, el Cristo, digamos, engendrado por el Padre, dice Dios mismo que es su unigénito, pero aquí habla y dice, y dio a luz a su primogénito. En este sentido, es el unigénito hijo de Dios, pero es el primogénito hijo de María. No sé si entendemos la diferencia. El primogénito es el único existente, ¿sí? Único en su clase, ¿sí? Y en el segundo, cuando se habla del primogénito, es el primero de muchos. Esa es la definición, digamos, en la palabra de primogénito. Y la otra parte que dice en el versículo 7 dice, dio luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales. Y este tema de pañales es algo que a mí me llama también mucho la atención porque hace mucho énfasis, y lo vamos a leer posteriormente cuando habla y que dice que lo envolvió en pañales. Y la palabra pañales, ¿se recuerdan cuando hablamos y que dijimos que él se despojó, siendo Dios, se despojó a sí mismo de su deidad para hacerse hombre? Y si nos vamos y me acompañan por favor a leer Job 38, versículo 8 y versículo 9. Si alguien me puede ayudar, por favor, con esa, buscando Job 38, versículo 8 y versículo 9. ¿Alguien la tiene? Job 38, 8, el capítulo, capítulo 38, 8 al 9. Amén. Por favor, adelante. Job 38, 8 y 9. ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad. Amén. Amén. La palabra faja justamente lo que significa es eso exactamente, es un límite, es un pañal. Y por eso es que hace mucho énfasis en el sentido de que la ropa, y es normal, pues obviamente cuando un bebé nace lo primero que le ponen es un pañal. Pero es impresionante que en los versículos que sea, en este caso se haya hecho un énfasis especial a que fue envuelto en pañales. Estamos hablando de que la gloria de Dios puesta de manifiesto en la persona de Jesucristo, una de las maneras en las que pudo haber hecho para contener fue exactamente lo que está haciendo la referencia de Job 38, 8, 9. Y que si quieren, por favor, Juanito, vuélvalo a leer si es tan amable, Job 38, 8, 9, solo para que entendamos la dimensión de lo que hizo la Virgen en ese sentido, fue envolver a su Hijo Jesús en pañales para hacer exactamente lo mismo que estaba haciendo Dios cuando hizo la tierra, por favor. Amén. ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad. Amén. Ahí volvemos a entender entonces cómo, digamos, si ustedes se fijan, las leyes naturales están que el mar no se salga de ese lugar, porque nosotros conocemos la bravura del mar, digamos, y la capacidad destructiva que este puede tener. Es exactamente lo mismo que pasaba con la persona del Señor Jesucristo. La capacidad que él tenía en sí para poder obrar, porque era el Hijo de Dios en una forma corpórea, pues esa era la razón por la cual fue puesto en pañales. Y luego se fue acostado en un pesebre. En ese sentido, volvemos a ver el tema de la naturaleza de Dios mismo, de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, al ver la humildad que ellos tenían. Por el final de cuentas, él no vino, perfectamente hablábamos de que Padre era de Galilea, Belén era una ciudad de la cual decía el mismo Natanael, cuando veíamos la historia de los discípulos, decía, ¿qué puede salir de Belén? Porque era un pueblecito allá olvidado, donde no salía absolutamente nadie, donde algunos dicen, bueno, donde el viento se devuelve, porque no había absolutamente nada que haber en ese estado. Y justamente ahí lo que fue nacer todavía, peor aún, en un pesebre, un lugar donde normalmente como lo pintan en las canciones o en las cosas que nosotros vemos, es algo muy lindo, pero ciertamente esto era un corral.
y dentro de ese corral, probablemente en algún lugar específico lleno de paja o lo que sea, ahí fue donde nació el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Por qué? Porque dice, porque no había lugar en el mesón. De alguna manera vemos ahí que la gente no tenía ni siquiera en ese lugar de Belén, ni siquiera eran personas que podían ser misericordiosos, el tratar de buscar como una mujer embarazada que está a punto de dar a luz, darle un lugar de preferencia. Pero por el otro lado también vemos la escasez económica de los padres, que no tenían ni siquiera para pagar un hotel, por decirlo así, un lugar decente para poder alumbrar para el alumbramiento de María. Luego dice en el versículo 8, habían pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se le presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no teman, porque he aquí que yo les doy nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales acostado en un pesebre. Nuevamente hace el énfasis acerca de cómo estaba envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz de buena voluntad para con los hombres. Entonces aquí vemos justamente esta manifestación que tuvo digamos, los pastores, es decir, la deidad angélica, todos estaban prestos a este evento, que era un evento que no cabía en ellos mismos de asombro, de cómo el dueño del universo, el creador del universo, el Señor de señores, pudo humillarse a sí mismo para venir a hacer un pesebre, y ellos mismos anunciaron a los pastores acerca de quiénes eran, quién era la persona que estaban haciendo, y lo guiaron justamente a ellos. Al final de cuentas, cuando fueron ellos a verlo, como dice en el versículo 17, y al verlo dieron a conocer que se les había dicho acerca del niño, y todo lo que oyeron se maravillaron de que los pastores le decían, pero María guardaba estas cosas meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Entonces, ahí vemos, en efecto, cómo fue lo que sucedió. Y en el caso de Mateo, pues ya lo acaba de mencionar Cristian, donde habló precisamente de que, como dice aquí, el nacimiento de Jesús fue así, estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen. Y cuando se refieren juntasen es que en ese sentido hayan tenido en la convivencia matrimonial, se halló que había sido concebido el Espíritu Santo. Es decir, hablamos de la sorpresa de José al ver que ella estaba embarazada sin que él hubiese tenido ningún tipo de relación con ella, y obviamente fue porque el ángel le dijo que era quien él había hecho sombra sobre ella. Jesús, su marido, José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y le llamará su nombre Jesús, porque salvará a su pueblo de los pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, que aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció. En ese sentido se habla justamente la palabra conocer, y la vamos a buscar aquí en el, ¿cómo se llama? La concordancia, en el versículo 20, ¿qué? 25. Dice, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Nuevamente, primogénito es el primero de muchos. Y le puso el nombre Jesús. Y habla, la palabra conocer es tener, digamos, en ese sentido, tener ese relacionamiento de esposo, que en ese caso era justamente lo que Dios era. Eso respondiendo un poco a la pregunta de Leo, pero después, si querés, Leo, podemos ampliar al respecto de eso. Entonces, aquí vemos justamente que esto fue lo que sucedió con el nacimiento virginal y todos estos detalles que comenzamos a ver, pero los detalles no se quedan ahí. Y justamente quiero que alguien me ayude para ir finalizando. Vamos a leer Mateo capítulo 2, de los versículos del 1 al 12, para que miremos otros eventos y ya la próxima semana comencemos a ver acerca de la adolescencia del Señor Jesucristo y otros detalles importantes, ¿les parece? Entonces, Mateo 2,
del 1 al 12, si son tan amables. ¿Alguien que me ayude? Amén. Okay. Mateo 2, del 1 al 12. Así es. Así es. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos, que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, le preguntaron dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, ¿no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá? Amén. Entonces, aquí comenzamos a ver esta serie de acontecimientos interesantes, porque, por ejemplo, aquí, en este caso, nosotros estamos viendo, digamos, la visita de estos magos. La palabra magos, en este caso, no es como nosotros lo entendemos hoy día, de magos estos que hacen magia, ¿no? Estamos hablando que eran personas estudiosas de la astrología, no de la... ¿cómo se llama? No del horóscopo, sino de la astrología, del estudio de las estrellas. Y eran personas sabias, ¿sí? Que estudiaban mucho esto. Y es algo interesante lo que pasa aquí, porque justamente en este caso, una de las cosas que primero habla en este capítulo, dice que llegaron y se presentaron donde Herodes y le dijeron: hemos visto una estrella. Y recuérdense que uno de los nombres o que se le da al mismo Señor Jesucristo es la estrella de la mañana. Entonces, al final de cuentas, ese fue un evento, digamos, natural, un fenómeno natural, que seguramente habrá alguna constelación o fue una estrella específica la que guió naturalmente a los sabios para llegar a adorar a la persona del Señor Jesús, que fue lo que hizo y los motivó que fuesen a llegar ahí. Pero algo que es sumamente interesante es la manera en la que ellos se presentan y dicen nuevamente, haciendo énfasis a la profecía de que iba a nacer el rey de los judíos. Pero aquí hay un dato interesante, que históricamente se entiende de que en este caso Herodes era una persona que no era judío necesariamente. De hecho, se dice que él era de la tribu de Edom, es decir, era edomita. ¿Qué significa que sea edomita? Que él era descendiente de Esaú. Y como descendiente de Esaú, al final de cuentas tenía esta rivalidad por el tema de la primogenitura con Jacob, se recuerdan en su momento. Y eso hace que él, justamente al verse enterado de que iban a ser este rey que podía ser antagónico a él, justamente una de las cosas que representa Herodes en ese sentido es lo mismo que representó Faraón. Y por eso es que él desata esa segunda vez en historia una matanza de niños, porque lo que quería justamente era evitar que naciera la persona del Señor Jesús o que viviera la persona del Señor Jesús. Así como pasó con Moisés cuando mandó matar, digamos, el faraón mandó matar a todos los niños menores de cierta edad, así justamente pasó en ese sentido cuando Herodes quiso mandar a matar a Jesús. Pero datos interesantes aquí que quería resaltar con ustedes es el hecho de qué fue lo que le llevaron a Jesús, digamos. En este caso, una de las cosas que le ofrecieron los magos fueron 3 presentes. Le llevaron incienso. ¿Qué más eran? Oro y mirra. Exactamente. Es decir, era incienso, oro y mirra. Esos fueron los 3 elementos que le llevaron. Es correcto, ¿no? Y eso lo podemos ver en Mateo 2:11, según lo que acabamos de leer. Y es interesante porque, por un lado, nosotros podemos ver la provisión de parte de Dios para los eventos que estaban por suceder, porque justamente después de ese acontecimiento, luego, en vez de regresar, valga la redundancia, a su lugar de origen, a Belén o a Galilea o a Nazaret, lo que hace es que el mismo ángel le dice: vete a Egipto. Y aquí se cumple una profecía interesante, porque justamente aquí vemos la profecía que dice: de Egipto llamé a mi hijo. En este caso refiriéndose a la persona del Señor Jesús, pero también para los efectos del Antiguo Testamento refiriéndose cuando sacó al pueblo de Israel, que en ese entonces estaba en un estado espiritual como de niño.
Pero en este caso, digamos que el oro, el incienso, la mirra seguramente fueron algo que sirvió para costear, digamos, todo ese tiempo que estuvieron en Egipto, porque bien lo dijo Cristian, no se sabe cuánto fue el tiempo exacto que estuvieron ellos ahí. Pero una de las cosas más interesantes es el significado espiritual de cada una de estas cosas. El oro, ¿alguien sabe qué representa? No. El oro representa la deidad. Es decir, es la pureza del Señor, es la deidad y representa al Señor Jesús. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, en el tabernáculo de Moisés, vemos que digamos, todo lo que representa, las partes que están cubiertas con oro, representan la deidad de Jesucristo, representan a Cristo. Y lo que está hecho de madera representa la humanidad de Cristo en ese entonces. Pero volviendo aquí a uno de los ejemplos que aquí se coloca era que parte de los elementos que le presentaron fue oro, reconociendo la deidad, es decir, reconociendo que era un rey el que había nacido justamente. El incienso, para que sirva, para que sea funcional, ¿qué es lo que hay que hacer con el incienso? ¿Alguien? Quemarlo. Exactamente. ¿Qué significa cuando el incienso se pone al fuego? Eso produce y libera una fragancia, ¿no? Y eso lo que hace justamente es tipificar el sufrimiento del Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan cuando dijo que ese sufrimiento iba a ser como un olor grato al Padre, justamente por el que estaba sufriendo para poder cumplir la misión que Dios le estaba dando? En ese sentido eran elementos proféticos donde le estaba diciendo que iba a tener estos padecimientos. Y la mirra se utilizaba y se convertía en un líquido, y eso se utilizaba justamente como algo especial para poder embalsamar posteriormente también a las personas muertas. Y eso lo que habla es un símbolo de la muerte, justamente. Entonces, estos tres presentes, digamos, fueron proféticos y simbólicos del hecho de que Jesús no solamente iba a nacer y que era un Dios y que tenía un propósito específico, sino que estaba diciendo que había nacido para sufrir y para morir por los pecados del mundo. Entonces, ese es un hecho sumamente interesante que nosotros vemos realizado aquí. Y como esos, hay otros varios ejemplos adicionales, pero por razón de tiempo ya tenemos 1:30, que estamos ya pasados desde el tiempo. Hay otros datos interesantes que podemos y vamos a seguir estudiando previo a entrar a digamos, a la parte de la adolescencia, como por ejemplo el hecho, y lo hablo muy rápidamente, de que esto sucedió cuando llevaron a presentar al niño al templo. Es decir, al niño se recuerdan como hacemos nosotros cuando llevamos a la iglesia a nuestros hijos a presentarlos y dedicarlos al Señor. Ahí sucedieron varias cosas interesantes que podemos nosotros describir. Entre ellas, dos que me llaman poderosamente la atención de muchas, pero dos que quiero mencionarlas en este momento muy rápidamente. Y una de ellas fue que el Señor Jesucristo no solo derramó sangre cuando fue crucificado en la cruz, sino que el Señor Jesucristo comenzó a derramar sangre incluso mucho antes de bebé, y lo hizo a los 8 días de nacido. ¿Qué pasaba con los judíos en ese entonces a los 8 días de nacido? ¿Alguien se recuerda? Los circuncidaban. Exactamente. Ahí fue la primera vez que Dios, en la carnalidad de Jesús, es decir, no me refiero a carnalidad en el mal sentido de la palabra, sino que en la humanidad de Jesús, derramó su propia sangre. Fue la primera vez que lo hizo, como muestra el sufrimiento que iba a tener por todos nosotros. Y segundo lugar, la otra cosa interesante fue que cuando se presentó en el templo, y lo que se tenía que hacer cuando iban a presentarse al templo eran llevar ofrendas. Las ofrendas que se llevaban eran que la gente que tenía cierto estatus económico podía poner un cordero para que fuese sacrificado en el altar y demás, pero en el caso de las personas que eran sumamente pobres, como el caso de Jesús, María y en este caso José, como núcleo familiar, no pudieron hacer eso. ¿Alguien sabe qué fue lo que presentaron como ofrenda? ¿Sí? Dice la Biblia que presentaron 2 tortolitos, 2 palominos, que era la ofrenda más básica o la más barata, por decirlo así, o de las personas que no tenían capacidad económica para poder presentar. Ahí nuevamente vemos un poco la humildad del Señor Jesucristo, que Él no estaba necesitando ni hacer uso de absolutamente ninguna pompa. Ahí vemos desde que en ese entonces Él se despojó completamente a su propia humanidad para sufrir todas las cosas que nosotros hemos sufrido
y que de alguna manera nosotros podemos ver que en él sí se cumple todas aquellas cosas que nosotros podemos ir detrás del Cordero a donde quiera que éste vaya. Porque justamente ese es el mensaje que al final de cuentas nosotros podemos ver escondido detrás de la persona de Jesús como ser humano. Él fue un ser humano igual que nosotros. Y vamos a ver en las próximas semanas, vamos a ver la etapa de su adolescencia y vamos a ver la etapa del desierto. Que hay, de hecho, hay dos personas que tienen que hacer esa parte de la tarea, donde veamos qué fue lo que sucedió en el tiempo del desierto, qué fue lo que sucedió en el tiempo de la adolescencia, qué otras profecías se cumplieron, como por ejemplo, cuando se encontró con Simeón, cuando se encontró con Ana, la profetisa, y que sucedieron cosas sumamente interesantes en la vida del Señor Jesús. Así que para finalizar, yo quisiera abrir un poco el micrófono, a ver si alguien tiene algún tipo de pregunta adicional donde podamos conversar al respecto. Pero en términos generales, pues creo que hemos cubierto bastante acerca de esto y al final, pues vamos a contestar las preguntas. Adelante, Fernando. Una duda, curiosidad sí, que me da. Todos estos hechos que hemos hablado, que se narran sobre el nacimiento de Jesús y los hechos que pasaron, hay dos apóstoles, en dos evangelios que se narra, ¿verdad? Principalmente donde nosotros encontramos la mayor información justamente es en Mateo y en Lucas. Es donde muy bien. Estas dos personas, ¿cómo se enteraron de todos estos hechos? Porque ellos fueron apóstoles 30 años después. Ellos fueron apóstoles, sí, pero recordemos que es, y es una muy buena pregunta, y que va relacionada con la pregunta que también hizo don Gamaliel el otro día. No sé si ya terminaste tu pregunta o tenés alguna otra duda como para... Sí, o sea, ¿cómo se enteraron de todos estos hechos? O fue María, o fue José, o fue, porque también hubieron que presenciaron el verdadero nacimiento, el 100% eran pastores, que gente que era de clase baja de Israel, que no tenían ni acceso ni siquiera a las sinagogas, porque no tenían ni para ofrendar. Entonces, o el Espíritu Santo se los dictó a ellos, o cómo supieron de estos hechos tan detalladamente. Bueno, voy a contestarte la pregunta de dos maneras. Primero te lo voy a contestar con la Biblia que dice 2 Timoteo 3, 16 y 17. Dice lo siguiente, que lo hemos leído en muchas ocasiones y cuando estudiamos la Biblia justamente lo hemos hecho. Dice, toda la escritura, se refiere cuando dice toda es desde Génesis hasta Apocalipsis, dice es inspirada por Dios. Y dice, y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, aquí por un lado vemos nosotros de que en efecto la autoría de todos los libros de la Biblia, aun cuando fueron escritas por hombres, al final de cuentas no fue el autor el hombre, aunque fue el hombre quien fue el medio utilizado para poder escribirla, porque aquí mismo dice la Biblia que es una inspiración divina de Dios y que aparte de eso dice que es útil hoy, es decir, el nacimiento de Jesús es útil hoy para nuestra vida, todos los datos que pasaron con Jesús son útiles hoy para nosotros y por eso es la razón que lo estamos estudiando. Pero, volviéndolo desde el otro punto de vista, digamos, quienes escribieron esto, interesantemente son Mateo y son Lucas. Mateo, se recuerdan que hablábamos que era judío, de hecho era una persona, digamos, preparada, a excepción, a diferencia del resto de los apóstoles, que era un cobrador de impuestos, y fue una de las personas que escribió, y le escribió desde una perspectiva presentándoselos a los mismos judíos. Y la otra persona es Lucas, y en este caso Lucas, y si ustedes lo comienzan a indagar en la Biblia, él fue un médico, ¿sí? Y fue un médico que estuvo y presenció todo esto, pero aparte de presenciar todo esto, él escribió otros libros de la Biblia. Por ejemplo, el libro de Hechos de los Apóstoles fue escrito por Lucas. Y fue la persona que estuvo juntamente con Pablo en todo su ministerio y fue quien lo acompañó hasta la muerte de Pablo. Dentro de la historia, lo que se dice es que justamente una de las conclusiones a las que voy a llegar es que para el caso de Lucas, que es quien da con mayor detalle todos estos elementos, quien estuvo haciendo las entrevistas, por decirlo así,
de qué fueron los acontecimientos relacionados al nacimiento fue la misma Virgen María. Porque recuérdense que en el caso de José, como lo hablábamos el lunes pasado, a partir de la presentación de Jesús, cuando fueron al templo, que era de la edad de 12 años, ya no se vuelve a mencionar más a la persona de José. O sea, lo que no se sabe es qué sucedió con él, si fue que murió, porque a partir de ahí pues no hubo ningún otro conocimiento más. Pero cuando Jesús murió, a Juan y a los discípulos que estaban juntamente con él les dijo, miren, aquí está su madre, y madre, aquí está su hijo. Y Juan fue quien se hizo cargo de la manutención de María, la Virgen, a partir de ese entonces. Y ella tenía, hasta en los libros de los Hechos, es cuando sale alguna intervención de María, dentro de los evangelios y demás, y de lo que está escrito de las cartas de los apóstoles. Y posteriormente a eso ya no se menciona más el ministerio de María dentro digamos, conjuntamente con el resto de los apóstoles, ¿no? Pero justamente una de las cosas que se dice históricamente es que Lucas fue quien entrevistó personalmente a la Virgen para que le diese, o a María en ese entonces, para que le diese toda esa información. ¿De acuerdo? Esos son los datos que nosotros tenemos, pero más allá de los datos, de la recolección y la información, quien dictó esta información a las personas que lo escribieron fue el Espíritu Santo. No sé si con esto contesto tu pregunta o si alguien más tiene que aportar algo más. Sí, Ervin. Adelante. Yo considero, aparte de los hechos históricos que pudieron ser escritos en la vida de Jesús, ya sea por María, su madre, o por personas que estuvieron o familia de ellos, también recordemos que está lo que sucedió con el Pentateuco que escribió Moisés. Que Moisés no vivió en ese tiempo, sino que le fue revelado por el Espíritu Santo cómo fue la creación de la creación en Génesis y todo esto, ¿verdad? Entonces Así es. creo yo, o sea, yo me inclino más por las revelaciones del Espíritu Santo para que ellos hayan conocido tanto detalle. Así es. Y en efecto, es decir, en el caso, por ejemplo, y es lo que mencionaba don Gamaliel el lunes pasado, decía, ¿cómo fue que él se dio cuenta de todas estas cosas? Justamente porque quien escribió, lo escribió posterior a que las fechas sucedieran. Recuérdense que digamos, el Nuevo Testamento no existía durante la vida del Señor Jesús. De hecho, el Nuevo Testamento fue mucho tiempo después de la muerte del Señor Jesucristo. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Yo sí tengo una, Erwin. Adelante. Te quería comentar que esta semana que pasó estuve leyendo lo que era Jonás, sobre la desobediencia de Jonás. Así es. Y me llama mucho la atención de que a pesar de que él quería huir de la presencia del Señor, el Señor hizo encaminarlo al mandato que él estaba haciendo. Me llama mucho la atención cuando Cristian y lo que leímos narraba el nacimiento de Jesús y mencionaba que José se quería, como por así decirlo, escabullir o hacerse loco del compromiso que iba a tener con María, pero vino un ángel y le habló a él. Pero ¿qué hubiera pasado si aún el ángel le habló, se le apareció a José y José hubiera sido desobediente, hubiera actuado igual el Señor? O sea, Dios en llevarlo al propósito. Perdón, nuevamente, no te entendí eso último. Que si Dios actuaría igual como actuó con Jonás, que se hiciera el propósito con José, si él hubiera querido desobedecer. Creo que esa es una muy buena pregunta. Y déjame ver si logro encontrar aquí en la Biblia algo relacionado a eso. Y está en el libro de Esther. No sé, Cristian, o alguien ahí me puede ayudar a mí. No sé cuántos conocen historia de Esther. Digamos, Esther, y por cierto es un libro medio raro, Esther, porque al final del día no se menciona la palabra Dios en parte de la Biblia. Pero una de las cosas que es interesante es... dice, sí, justamente aquí lo tengo. Dice, es Esther, si alguien me acompaña, por favor, Juanito, si puedes leerlo, por favor, te agradecería. Esther 4, del 4 del, ¿qué? Del versículo 13 del 12 al 14, por favor.
a ver, sí, al 14. Está bien. Porque aquí mientras buscas esto, sí, es interesante porque al final de cuentas, yo también me he preguntado muchas veces qué hubiese pasado, por ejemplo, si uno se niega a obedecer la palabra del Señor, como en el caso ¿Me de repite la Jonás, cita, perdona? Esther, el libro de Esther, capítulo 4, versículo 12 al 14. Y en ese sentido, pues ahí vamos a ver un poco la respuesta. Me parece a mí que esa podría ser una respuesta. Pero al final de cuentas, también lo podemos relacionar, por ejemplo, cuando el profeta Elías, se recuerdan después que mató a más de, no sé si fueron 400, 500 profetas de Baales, que los mató él con su propia mano y después salió huyendo. Y cuando él se comienza a hablar con el Señor y le dice, yo soy el único que queda. Y Dios le dice en ese sentido, eso, en otras palabras, lo estoy parafraseando, dice, eso es lo que vos crees. Yo tengo no sé cuántas personas más listas justamente guardadas para mí. Lo que significa que en ese caso lo que le está diciendo a Elías es, si vos no sos, alguien más va a ser. Y no sé si llegaste ya a la porción de Esther, por favor. No, fíjate que no sé si estoy mal yo o algo así, pero en lo que No, llega si hasta querés lo allí. leo yo. Si querés lo leo yo. Dice Esther, capítulo 4. Ah, Si sí, querés, perdón. para que lo puedas leer. Capítulo 4, Dos. versículo 12 al Ahí, 14. ahí estamos. Y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. Entonces Déjame, dijo, dame un segundito, solamente voy a regresar a donde Esther dice las palabras de Esther, creo que fue, las palabras de Esther eran, bueno, solo para que ustedes sepan, antes de que lo leas, Esther era la reina, ¿no? Y una de las cosas que tenía que hacer Esther era presentarse delante del rey para evitar una orden que habían mandado sobre todos los israelitas de que si no se postraban delante de Naamán, eh, ¿cómo se llamaba este siervo? Amán, ¿sí? Si no se postraba delante de él y le rendían pleitesía, iban a matar a todos los judíos. Y Esther lo que tenía que hacer era presentarse delante del rey, pero corría el riesgo de que si se presentaba delante del rey y el rey no levantaba el cetro para decirle que era aceptada, la podían decapitar. Y entonces lo que mandó decir Esther a Mardoqueo fue, en otras palabras, parafraseándola, tío, yo tengo miedo de que si yo voy delante del rey y si no me levanta el cetro, pues me mate. Entonces, eso fue lo que le dijeron a Mardoqueo en el versículo 12. Si puedes leerlo, por favor. ok. Y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther. No pienses que escaparás en la casa del rey, más que cualquier otro judío. Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendré de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis, y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Amén. Esa es la respuesta justamente. En el versículo 14 dice, si callas absolutamente en este tiempo, es decir, para lo cual Dios te ha traído en este momento, respiro y liberación vendrán de alguna otra parte para los judíos. Es decir, Dios no va a trazar el propósito que tiene si nosotros no queremos cooperar. Quienes vamos a perder, digamos, la bendición de parte del Señor para el trato que Él tiene, vamos a ser nosotros. Y si Dios se empecina en hacerlo, va a ser como justamente como el pueblo de Israel. Lo pasó durante 40 años en el desierto. Y vamos a ver el paralelismo que tiene con Jesús, que pasó 40 días y 40 noches en el desierto, en vez de 40 años. Entonces dependerá un poco de la obediencia y el sometimiento que nosotros tenemos. En ese caso, Dios los escogió tanto a José como a María porque obviamente conocía su corazón y sabían realmente qué tipo de persona era al final del día. Porque recordemos que Dios dice que Él no nos pone una carga más grande que la que nosotros podamos soportar. Y conforme a la tentación, en ese sentido, si fuese el caso de una tentación, así mismo también nos da la salida. O conforme al problema, también nos va a dar la solución. Entonces, en ese sentido, podría ser la respuesta. No sé si alguien más tiene pregunta. No. Yo quiero, Leo, no sé si Leo está aquí. Okay, Leo, yo quisiera dejarte de tarea, por favor, para que podamos leerlo otro día si querés. Aquí estoy. Ajá, por favor. Quisiera que leyéramos Mateo 13:55, como para contestar un poco la pregunta que hiciste en el chat. Mateo 13:55. A ver, si que lo tengo.
55. Yo sé que alrededor de esto hay toda una discusión, digamos, teológica, que no nos vamos a meter el día de hoy porque no es la intención al final del día, lo que estamos estudiando la persona del Señor Jesús, pero solo para que tengamos una referencia a lo que la Biblia dice. Y obviamente sé que hay una discusión teológica al respecto que no la vamos a resolver esta noche, pero dice el versículo 55, dice, cuando se refiere a, voy a leer desde el 53, cuando Jesús está en Nazaret. Nazaret, se recuerdan que era la ciudad natal de él, ¿sí? Por eso le decían el Nazareno. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí, y viniendo a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos. A su tierra significa a su propio pueblo, ¿no? De tal manera que se maravillaban y decía, ¿de dónde tiene este sabiduría y estos milagros? Y dice el 55, ¿no es este hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban delante de él. Eso es en el caso ¿cómo se llama? De Mateo. Aquí mismo está la referencia de Marcos 6:16 y Lucas 4:16-30, que hablan del mismo pasaje y relacionan justamente a este tema. Como te dije, no queremos polemizar con esto, pero esto es la información que aparece en la Biblia. Luego de eso hay una discusión teológica al respecto de esto, pero aquí está contenido un poco más en el sentido de que lo que nos dice a nosotros es que efectivamente José y María procrearon así, ¿no? Pero nuevamente, solamente para que ustedes lo puedan verificar ahí. Marcos 6:3 dice justamente igual, ¿no es este el carpintero, el hijo de María y hermano de Jacobo, José, Judas y Simón? ¿Y no están sus hermanas aquí con nosotros? Y se escandalizaban a causa de él. Entonces, eso era, digamos, algo en relación a tu pregunta, ¿verdad? Pero si querés lo podemos conversar. No sé, Cristian, si vos ibas a decir algo. Sí, fíjate, Leo, que con respecto a este asunto, digamos, tu pregunta puntual era donde hablaba el asunto de si había habido relaciones sexuales por parte de María o no después del alumbramiento o el nacimiento del Señor Jesús. La única, digamos, la única diferencia es en cuanto a las versiones de la Biblia. Por ejemplo, las versiones que son del lado protestante, si se puede decir así, ¿verdad? Del lado protestante, dice Mateo 24, 1:24, que es a lo que yo hice referencia, dice, cuando José, bueno, leamos el 23, dice, miren, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Este es el 23 y ahora el 24 dice, cuando José despertó, hizo como el ángel del Señor le había ordenado y recibió a María por esposa. Esta versión que yo estoy leyendo es la que dice ese texto que probablemente te causó la polémica. Dice el 25, pero no tuvo relaciones sexuales con ella hasta que nació su hijo y José le puso por nombre Jesús. Pero también para leer todas las versiones, también lo leí en la versión de la Biblia católica, que esta versión que yo tengo aquí se llama la Biblia Hispanoamericana Interconfesional, se llama. Esta versión dice en el 24, bueno, leamos desde el 23, dice, una virgen quedará embarazada y dará a luz un hijo, a quien llamará Emmanuel, que significa Dios con nosotros, ahí va igual. Dice, cuando José despertó del sueño, hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado. Dice, recibió en casa a María. ¿Alguien tiene el micrófono abierto, muchacha? No. Sí, es Leo. Ah, ok. Dice, cuando José despertó del sueño, hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado. Recibió en casa a María, su esposa, y sin haber tenido antes relaciones conyugales con ella, María dio a luz a un hijo al que José puso por nombre Jesús. Entonces la diferencia, Leo, es, digamos, en la Biblia de las versiones católicas,
La única diferencia con la evangélica es que la evangélica dice, y conoció a su mujer, o en las versiones más actuales dice, y tuvo relaciones sexuales con su mujer, hasta después del nacimiento de Jesús, según lo que se entiende en los textos. Y de esto, como bien decía Erwin, hay una discusión teológica, no precisamente entre solo el lado evangélico y el lado católico, sino que inclusive entre las dos ramas más grandes del catolicismo, que son los jesuitas y los maristas. Entonces, entre ellos mismos hay una discusión en esto, porque, por ejemplo, yo encontré que para los jesuitas, por ejemplo, no es algo que ellos defiendan con, digamos, con mucha fuerza el que María haya permanecido virgen hasta su muerte, más los maristas sí, ¿verdad? Entonces, fíjate que la iglesia primitiva no, digamos, nunca entró en una polémica de esto hasta el siglo IV. Fíjate que en toda la iglesia, desde que Jesús llegó a la tierra y murió, hasta ya en canonizaciones y discusiones teológicas 400 años después, ¿verdad? San Jerónimo en el siglo IV es el que postula la virginidad física y total de María, digamos, fue la postulación de la Iglesia Católica del año 400, ¿verdad? Entonces, esta parte, digamos, fue donde nació la discusión entre, bueno, pero María debería haber seguido siendo virgen o no, y ellos lo postularon de esta manera. Ahí seguramente lo puede leer después. Es San Jerónimo en el siglo IV. Entonces, él fue el que postuló esto y la Iglesia Católica lo tomó como bien, mas siguió siendo un punto de discusión porque después viene, digamos, el relato como está en Mateo y en los otros evangelios, y en este caso te voy a leer el de Marcos, ¿verdad? El de Marcos de la Biblia lo vamos a leer siempre en la versión católica, ¿verdad? Este es es Marcos 6. Ahorita te digo dónde está. Te voy a leer desde el 1, Marcos 6:1 hasta el 5. Dice, esta Biblia se llama la Biblia, ahorita te digo, la versión, se llama la Biblia hispanoamericana, traducción interconfesional, versión hispanoamericana. Esta es una Biblia con el canon católico, ¿verdad? Entonces dice, Jesús se fue de ahí, Marcos 6:1. Dice, Jesús se fue de ahí y regresó a su pueblo acompañado de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga y muchos que lo escuchaban no salían de su asombro por lo que estaba diciendo y se preguntaban, ¿de dónde ha sacado todo eso? Dice, ¿quién le ha dado esos conocimientos y de dónde proceden esos milagros que hace? Y ahí es donde viene, digamos, el texto que es el que provoca la discusión, ¿verdad? Dicen, ¿no es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿Y no son estas sus hermanas, estas que viven aquí? Así que estaban desconcertados por causa de Jesús. Entonces, hay un postulamiento de una de las ramas de la teología católica que, digamos, lo que han estado discutiendo durante siglos es la palabra hermano o hermana, que la palabra en griego, que estos evangelios fueron escritos en griego, traducidos del griego al español, tanto en las versiones protestantes como católicas. En estas versiones la palabra es idéntica, la palabra se llama o se dice adelphos, que es hermano o hermana, no tiene género. Entonces dice que la discusión teológica con la palabra hermano o hermana ha durado cientos de años, ¿verdad? Hasta que llegaron a la conclusión, tanto en la teología evangélica como, la teología evangélica siempre lo vio como hermano de carne, ¿verdad? En la teología católica han llegado ya al punto de decir, bueno, sí eran hermanos, ¿verdad? Mas no ponen pues nunca en discusión la santidad y la virginidad de María al momento de concebir al Señor Jesucristo, que era la parte importante. Ahora, digamos, yo personalmente, pues sin haber estado ahí, sin conocer realmente nada de cómo sucedieron las cosas en ese momento, más que por los textos que tenemos ahora, es que podría ser que el Señor le haya concebido al mismo José la honra de poder tener hijos con ella para no ser deshonrado públicamente, ¿verdad?
por el lugar de donde él venía y la familia a la que él pertenecía. Eso es algo que yo estoy diciendo personal, ¿va? Esto yo me lo estoy imaginando. Más siempre la discusión viene de esa palabra, ¿verdad? Viene de la palabra adelfos, y es la discusión que han tenido durante cientos de años es si la palabra quería decir primo o si quería decir hermano. Entonces, esta es la única referencia que hay como para contestar esa pregunta, ¿eh? La parte de la Biblia católica, la única diferencia que tiene con la evangélica es que después de decir relaciones conyugales o la conoció o relaciones sexuales, la evangélica dice hasta qué y la católica ahí lo deja, ¿eh? Entonces esos serían como los puntos como a platicar de este asunto, más habrá que leer el postulado de San Jerónimo del siglo IV, ¿eh? A ver de dónde es que él dijo, bueno, vamos a hacer esto. Mas, sin embargo, creo que no le hubieran dado la beatificación y la honra a José, volviéndolo santo, ¿verdad? Porque entiendo que lo llaman como San José, ¿verdad? Creo que no le hubieran dado la honra si él no hubiera sido un hombre recto y hubiera seguido como pues respetando de alguna manera a su mujer. Decía que habían otros teólogos católicos que hablaban que esto probablemente podrían ser hermanastros de un matrimonio previo de José, pero pues lo ven realmente como una hipótesis, mas no hay nada que lo asegure. Claro, todo esto para soportar el postulado de San Jerónimo que dice que la Virgen pues fue virgen hasta su muerte, ¿no? O sea, no sé si eso amplía un poquito la cosa, ¿verdad? Aquí el hecho importante a destacar justamente fue, y como lo vimos la semana pasada, fue el hecho de la razón por la cual Dios escogió a la persona de María y a la persona de José para ser los padres terrenales de Jesucristo. Y que eso pues es algo que indistintamente de qué sucedió posteriormente no va a cambiar y ha sido, de hecho la misma Biblia dice que se recordará por generaciones a María como bienaventurada, y eso es algo que ninguna otra persona tuvo ese privilegio de poder ser la madre de Jesús, el Hijo de Dios, aquí en esta tierra. Entonces, pero justamente una de las cosas por las cuales y el enfoque al tema que se le está dando es precisamente ver esa humanidad de Jesucristo y cómo eso tiene una relación directa con nosotros, indistintamente de cómo hayan sido estos hechos teológicos que son origen de discusiones, pero para efectos del estudio lo que estamos haciendo justamente es tratar de identificar y conocer todo lo que giró en torno al nacimiento de Jesús, como lo vimos, el hecho de sus pañales, el hecho del pesebre, el hecho de los magos, el hecho de Ana la profetisa, el hecho de Simeón, el hecho de todos los detalles que nosotros estamos viendo, Herodes, que era edomita y hace todo el sentido del mundo por el tema de la similitud con eso, el hecho de ver la disposición de José de poder ponerse al frente de una situación complicada en ese momento, el hecho de poder puesto en esa situación humana a María, y el hecho de la forma en que ella se desprendió y dice, hágase en mí su sierva como él quiera. Al final del día es justamente parte de lo que nosotros queremos, o que el propósito del estudio justamente nos permita es cómo nosotros nos identificamos con la persona del Señor Jesús, guardando las respectivas distancias, por supuesto, ¿verdad? Pero es parte de lo que queremos hacer. Así que si hay alguna otra pregunta, si no me gustaría... Y definitivamente, pues no cabe duda alguna de que la elección de María tiene que ver con una santidad especial, pues, ¿verdad? Totalmente. O sea, nunca podríamos creer que hubiera escogido a alguien mejor que ella, pues, o sea, porque ella fue la elegida, ¿verdad? Ella era la santa y ella fue la Muy elegida, favorecida. definitivamente, así es. Así es. No sé si alguien más tiene preguntas o si no, me gustaría que oráramos. Tenemos la papá de Rodolfo, la mamá de Rodolfo, perdón, que salió positivo de COVID, tiene 91 años. Milagrosamente está muy bien, según lo que nos decía, y justamente creo que tuvo que salirse porque tuvo que atender, digamos, una cadena de oración que iban a hacer por su mamá. Quisiera que oráramos también por esa situación y no sé si hay alguien más que tenga alguna necesidad específica por la cual quisiera que orásemos, pero si no, para cerrar la reunión.
Los González muy callados el día de hoy. Ada también. Bueno, pues entonces vamos a orar, ¿les parece? Yo sí tengo una. Decime, Cristian. Yara se está sintiendo ahí como un poquito malosa. Ahí le hemos estado tomando la temperatura, todo va bien, pero siente como que si está como agripado, como que le va a dar gripe. Entonces, para que pidamos, para que el Señor le dé de su sanidad divina hoy. Amén. Perfecto. Listo. Bueno, vemos pues entonces. Bendito Jesús, damos gracias, Señor, porque hoy, Padre Santo, a pesar de nuestra mortalidad, Señor, a pesar de nuestra humanidad, nos atrevimos, Señor Jesucristo, a tocar temas tan grandes, Señor, como el hablar de tu nombre, Señor, el tratar de conocer un poco más tu humanidad, Señor Jesús, tratar de entender un poco todas estas situaciones que tú pasaste, Señor, en esta tierra por nosotros, Señor, cómo te despojaste de tu divinidad, de tu reino, de tu majestuosidad, Señor, para venir a compartir con nosotros, Señor, seres humanos inmortales, Señor, y sufrir cada una de aquellas situaciones que nosotros también pasamos, Señor Jesús, y que muchas veces siempre estamos tratando de compararnos con el menos afortunado que nosotros, Señor, o con el más bendecido que nosotros, Señor, y no con el menos afortunado más bien. Y no nos fijamos, Señor Jesucristo, que tú dejaste en la Biblia, Señor, este registro histórico, Señor, para que nosotros sepamos todas aquellas cosas de las cuales tú te limitaste, Señor. Y te limitaste de una manera voluntaria, Señor, porque siendo el dueño del universo entero, Señor, elegiste vivir, nacer y nacer en esas circunstancias en las que lo hiciste, Señor, rodeado de escasez, rodeado de situaciones complejas, Señor, de persecución, desde el inicio de tus días, Señor, en esta tierra, hasta los últimos días con tu muerte, Padre Santo, todo con el propósito de poder regresarnos y enseñarnos el camino de regreso al Padre Dios del cielo. Te queremos bendecir, Señor, y oramos, Señor, en el nombre de Jesús, que estas palabras que estamos estudiando, Señor, sirvan para que podamos hacer un espacio, Señor, un pesebre en nuestro corazón, para que seas tú, Señor, que nazca en nosotros. Y así como María, Señor, te fajó, Señor, señales, Señor Jesucristo, que así también podamos nosotros irnos a nosotros mismos, Señor, y entregar aquellas cosas que te desagradan, Señor Jesús, porque si tú no pudiste hacer como humano, Señor, limitarte de la deidad del Señor, así también nosotros podemos hacerlo, Señor, limitarnos de aquellas cosas que te desagradan a ti, Padre Santo. Y hoy, Señor, esta noche queremos aprovechar, Señor, muy respetuosamente pedirte, Padre Santo, que traigas tu sanidad, Señor, sobre nuestra familia, Señor, sobre cada una de las familias que estamos aquí representados, Señor. Que la cultura de tu sangre, Señor, llegue, Señor, a nuestra vida, Señor, nos proteja de todo peligro, de todo mal, Señor. Particularmente queremos ponerte en tus manos esta noche, Señor, la vida de la mamá Rodolfo, Señor, que tiene 91 años, Padre Santo. Guárdala, Señor Jesús. Que tu propósito en ella se cumpla, Señor, y la proteja, Señor, y la bendiga, Señor Jesucristo, y la sane, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, conforme a tu propósito y tu voluntad. Igualmente pedimos para Yara, Padre Santo, para que tú la bendigas, Señor, para que tú renueves sus fuerzas, Señor, para que tú la guardes, para que tu sangre preciosa se derrame sobre su vida, Señor, y traiga sanidad conforme al propósito que tú tienes para ella en su vida desde el cielo. Te damos gracias, Padre Santo, te bendecimos y levantamos tu nombre, Señor, porque tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Salvador, tú eres el dueño del universo, Señor, tú eres Cristo, Señor, el que murió por nosotros, y a ti te reconocemos, único y verdadero Señor, Señor. Gracias, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén.